Bueno, buenas estudiantes. En esta ocasión trabajaremos con el tema de equivalencia lógica, ¿verdad? El último tema de esta unidad. Bueno, ¿qué es una equivalencia lógica? Dos formas de enunciado se llaman lógicamente equivalentes si solo si tienen los mismos valores de verdad para cada posible sustitución de enunciados por sus enunciados de variables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que, si construimos la tabla de verdad y, por ejemplo, tengo P y Q, por ejemplo. Eso es equivalente a Q y P, porque los valores de verdad que aparecen en la tabla son los mismos, ¿no? Uno lo puede comprobar como tal, ¿no? De que son los mismos como tal. Entonces yo digo que P y Q es equivalente a decir Q y P. ¿Verdad? Esa es una de las muchas equivalencias lógicas que hay, ¿verdad? Pero solamente para que ustedes puedan visualizar a qué me estoy refiriendo. Hay otra forma también de probar esto, y es que es parecida realmente. Dice, dos fórmulas lógicas son equivalentes, denotadas P equivalente a Q, si solo si el bicondicional de P y Q es una tautología. En el caso de la conjunción P y Q que había mencionado, si yo quisiera probarlo también de esta manera, diría que el bicondicional de P y Q y P es una tautología. O sea, está diciendo de que la doble implicación de los dos enunciados siempre va a ser verdad. Por lo tanto, son equivalentes. Esta es otra manera de verlo, ¿no? Son dos formas válidas. Lo único que, por ejemplo, la de probar que es una tautología puede ser un poquito larga. Sin embargo, también puede servirles a ustedes como para, bueno, no estoy seguro de lo que hice antes, voy a comprobarlo y pruebo si es una tautología, ¿no? Y de igual manera, pues sirve de práctica, ¿no? En ese sentido, pues no se pierde mucho. Luego tengamos aquí unos ejemplos de enunciados equivalentes. En la clase anterior, si no me equivoco, pues habíamos hablado del contrapositivo, ¿verdad? Que este es uno de los eh, resultados equivalentes como tal, ¿verdad? Así que bueno, si el cuadrilátero ABCD tiene dos lados de igual longitud, entonces es un rectángulo o un rombo. ¿Cuál es el contrapositivo? Es decir, un resultado equivalente a este. Si el cuadrilátero ABCD no es un rectángulo o un rombo, entonces ABCD no tiene dos lados iguales, ¿verdad? Es equivalente, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Que un enunciado condicional, si tenemos P, entonces Q, es equivalente a decir no Q, entonces no P, ¿verdad? Y se va a probar, dentro de unos momentos, se va a probar ese resultado, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo que dice, bueno, si yo me llamo Alejandro y en el universo hay oxígeno, entonces esto es equivalente a decir yo me llamo Alejandro. ¿Por qué es equivalente? Porque decir el enunciado, el universo, en el universo hay oxígeno, es una tautología. O sea, es algo que siempre va a pasar, ¿no? Independientemente de lo que sea, siempre va a haber oxígeno. Bueno, hasta que no explote el universo, supongo, ¿no? De alguna manera, siempre va a haber oxígeno en el universo, ¿no? O hidrógeno podríamos hacerlo también, ¿no? O hidrógeno creo que era lo más adecuado decir hidrógeno, porque hidrógeno es el elemento que hay más en el universo. Bueno, entonces es equivalente, ¿no? Como tal. Bueno, aquí tenemos un resultado. Queremos probar el contrapositivo, ¿no? Así que bueno, vamos a probarlo. Quiero ver acá. Bueno, vamos a probarlo aquí en LaTeX, en Overleaf, perdón. Bueno, aquí tenemos la tablita. Vamos a probar que el enunciado condicional es equivalente a su contrapositivo. Así que bueno, tenemos aquí PQ. Vamos a poner con el comando neg la negación de P, la negación de Q. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces PQ, la negación de P, la negación de Q, la implicación PQ y la otra implicación, ¿no?
o el negativo de Q y el negativo de P. Bueno, así que bueno, vamos a llenar la tabla, ¿no? Con los valores que siempre, pues, conocemos, ¿verdad? Bueno, vemos aquí que, pues, como este es el negativo, así que van a ir cambiando los valores de... Luego el negativo de Q, claramente va a ir cambiando también los valores. Luego se tiene la implicación P de Q, entonces sabemos de que esto va a ser falso solamente si la conclusión es falsa. Y pues lo mismo va a pasar con la negación de Q, ¿no? Tenemos la negación de Q y la negación de P. Entonces esto va a ser verdadero, esto va a ser falso, esto va a ser verdadero y esto va a ser verdadero. Y bueno, esto lo podemos comprobar, ¿verdad? Así que bueno, vamos a compilarla, vamos a ver si resulta. Y bueno, podemos ver, ¿verdad? De esta manera de que los valores como tal en la tabla de la verdad son los mismos valores. Entonces, eso implica de que estas dos fórmulas lógicas son equivalentes. Ahora bien, podríamos deducirlo de otra manera, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si P es verdad? Digamos, ¿no? Si el enunciado de P es verdad. Entonces, para que el enunciado condicional P, entonces Q, sea verdad, Q tiene que ser verdad, ¿no? Por la misma regla, ¿no? Sabemos de que tiene que ser verdad, porque si no ya no sería falso, ¿no? Entonces, como Q es verdad, entonces la negación de Q va a ser falso. Y como P es verdadero, entonces la negación de P va a ser falso. Entonces, vamos a tener eh, falso implica falso. Y esto sabemos de que falso implica falso es verdadero como tal, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, tienen el mismo valor de verdad. O sea, los dos van a ser verdaderos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si P es falso? ¿No? Si P es falso, eh, Q, pues, puede ser cualquier valor, ¿no? Puede ser ya sea verdad o puede ser falso. Entonces, supongamos que fuera verdadero, ¿no? O veamos, ¿no? El negativo de, no, si P es falso, entonces el negativo de P es verdadero. Por lo tanto, este puede ser cualquier otro valor, así que siempre va a seguir siendo falso, ¿verdad? Como tal. Y bueno, de esta manera, cualquier otro valores que nos vayamos dando, ¿verdad? Si queremos probar que esto es falso, vamos a llegar a lo mismo que esto también es falso, ¿no? Bueno, la única manera que esto fuera falso es que la conclusión fuera falsa, y si la conclusión es falsa, aquí entonces negativo Q sería verdadero, ¿no? Pero como P es verdadero, entonces la negación de P sería falso, entonces sería un enunciado falso y sería falso, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos verlo, ¿no? Que también son equivalentes los resultados. Así que bueno, regresemos a la presentación, ya lo que teníamos acá, ¿verdad? Ahora bien, vamos ahora con una parte muy importante que son las leyes de Morgan, que principalmente son las más importantes equivalencias de alguna manera, ¿no? O las que más se usan en teoría de conjuntos y en otras áreas de las matemáticas, ¿no? Como estructuras algebraicas, ¿no? E incluso topología, ¿verdad? Y en probabilidad también. Las leyes de Morgan describen cómo se relacionan los enunciados y conceptos matemáticos a través de sus opuestos, es decir, de sus negativos, en este caso, ¿no? O de los negativos de los negativos. Las leyes de De Morgan relacionan conjunciones y disyunciones de proposiciones a través de la negación. Eso es lo que relaciona. Ahora bien, vamos a empezar con las leyes de Morgan con la conjunción. La negación de la conjunción de dos proposiciones P y Q es equivalente a la disyunción de las negaciones
de esas proposiciones. ¿Qué quiero decir aquí? Que decir no P y Q es equivalente a decir no P o no Q, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley de Morgan, ¿no? Se puede relacionar la negación de una conjunción con negaciones de disyunciones, ¿verdad? Entonces, una manera, un ejemplo podría ser, ¿no? Tenemos P, la sucesión 1 entre n converge a 0, y Q, digamos, la sucesión 1 menos 1, 1 menos 1 no converge. Su negación sería la sucesión 1 entre n no converge a 0, o la sucesión 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 converge, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, ese sería, es un ejemplo, digamos, como tal, de la utilización de la ley de De Morgan para dos proposiciones P y Q, ¿verdad? De esta manera es que se utiliza, ¿no? Y esto se puede probar utilizando la verdad como tal, ¿no? O sea, y veremos más adelante en la clase que esta ley de Morgan tiene un análogo para conjuntos y que eso nos va a servir de mucho, va a ser de gran utilidad porque muchas de sus propiedades nos ayudan a entender a mayor profundidad los conjuntos. Así que más adelante vamos a trabajar con esas mismas leyes, pero para conjuntos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la justificación, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Verdad? O sea, mediante la tabla de verdad. Eh, bueno, ya sabemos los colores que siempre notamos, ¿no? La negación de P, la negación de Q. P y Q ya sabemos lo que pasa, que siempre solo va a ser verdadero cuando ambos P y Q sean verdaderos. La negación, digamos, obviamente cambia los valores y veamos aquí, ¿no? De que la disyunción de las dos negaciones da los mismos valores de verdad que la negación de la conjunción, ¿verdad? Parece trabalengua esto, ¿no? Pero realmente es una forma, pues, de decirlo rápido. Entonces, esta es su justificación, ¿no? Se puede utilizar esto. Y tenemos a continuación, pues, la ley de Morgan, pero para la disyunción, en este caso, o sea, para O, ¿no? La negación de la disyunción de dos proposiciones P y Q es equivalente a la conjunción de las negaciones de esas proposiciones. Es decir, la negación de P o Q es equivalente a decir la negación de P y no Q, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir, la función f de x es creciente o la función g de x es decreciente. Su negación sería la función f de x no es creciente y la función g de x no es decreciente. Sería la negación como tal, ¿no? O sea, es decir, intercambiamos como tal, intercambiamos básicamente eh, la disyunción por la conjunción, en ese sentido, ¿no? Es bastante práctico, ¿verdad? Es bastante, se puede decir, intuitivo de entenderlo como tal, ¿no? Y bueno, esta es la justificación de por qué pasa, ¿no? Simplemente con la verdad, ustedes lo pueden probar mismo, incluso pueden aquí ver, sacar el bicondicional de estos dos y ver de qué son la tautología, ¿no? Y de hecho va a ser una tautología porque vemos de que falso, 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 verdadero, verdadero, y esto en un enunciado bicondicional, para que sea un valor de verdad, sea verdadero, ambos tienen que tener el mismo valor, ¿no? Entonces, aquí se cumple de esta manera, pues podemos ver de que en esencia es una tautología. Ahora bien, tenemos otras equivalencias lógicas muy importantes, ¿no? Que lo vamos a utilizar porque a partir de estas equivalencias, cuando se nos pida probar otras equivalencias como tal en los ejercicios, vamos a utilizar estas equivalencias, ¿no? Aparte de la ley de Morgan, ¿no? La de contrapositivo, la de la doble negación, ¿verdad? Que se había visto anteriormente. Entonces, esas son las que se van a utilizar, ¿no? Así que veamos, ¿no? ¿Qué podemos trabajar con ellas? Dice, en cualquier enunciado de variables dado P, Q y R, con tautología T y una contracción C. Son varias las siguientes equivalencias lógicas. Cuando me refiero a tautología T, es un enunciado que siempre va a ser verdadero, ¿no? Y una contracción C, pues un enunciado que siempre va a ser falso, ¿no? Se le llama, ¿no? De esta manera. Y se simboliza como T y C, ¿no?
recordamos de que en uno de los ejemplos yo mencionaba, ¿no? De que si yo me llamo Alejandro, entonces, y en el universo siempre va a haber hidrógeno, ¿no? Oxígeno. Podemos ver de que intuitivamente llegamos a que esta se le llama la ley de identidad, ¿no? O sea, nosotros de manera intuitiva estábamos diciendo que eso es la ley de identidad como tal, ¿no? O sea, decir un enunciado, ¿verdad? Y algo que siempre va a ser verdadero es equivalente al mismo enunciado como tal, ¿no? Porque, pues, siempre va a ser verdadero como tal. Entonces, los valores básicamente de P se preservan de alguna manera, ¿no? Se preservan mediante esta equivalencia. Y en el caso contrario, si fuera O, ¿verdad? Si yo dijera P, O, una contradicción siempre va a ser mantener también, ¿verdad? Entonces, es una manera también de utilizar. Y ese tipo de cosas, ese tipo de resultados, de identidades, nos van a ayudar, ¿no? Para probar otra equivalencia, realmente sí, no, sí que nos va a ayudar. Luego veamos aquí otras, ¿no? Por ejemplo, lo habíamos mencionado en este principio, de, este se llama ley conmutativa. P y Q es equivalente a Q y P, ¿verdad? Tú nos recuerdas por más adelante ustedes van a ver en estructuras no algebraicas los grupos conmutativos, no conmutativos, ya van a ver de que el grupo de las matrices n por n, ¿no? No es conmutativo. Entonces, realmente estos son análogos, digamos, ¿no? Todo eso que se ve más adelante viene a partir de esto, ¿no? Lo de los axiomas como tal, los axiomas de Peano, ¿no? De que A más B es igual a B más A, por ejemplo, los números reales, así que todo tiene aquí su origen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otras propiedades, ley asociativa, ¿no? Y de hecho, todas estas propiedades no tienen los números reales, ¿no? O sea, para que ustedes se den cuenta, ¿no? De que tiene base en estas cosas, ¿no? La ley distributiva, por ejemplo, si yo tengo un enunciado y eh, la disyunción de dos enunciados, ¿verdad? Se, se reparte, o sea, a que fuera la disyunción de dos conjunciones, ¿verdad? Es la disyunción de dos conjunciones, de esta manera, ¿no? Eh, bueno, y así tenemos otros, ¿no? Aquí la ley de absorción, ¿verdad? Que es, esto se puede probar realmente, ¿no? Y tal vez lo probamos tal vez lo probamos más adelante o se le deja de tarea, ¿no? En algún momento. Son bastante fáciles de llegar a ellos, ¿no? Por ejemplo, esto me parece interesante, ¿no? Y creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero no habíamos mencionado que era esta regla como tal, ¿no? La ley de negación. Si, por ejemplo, yo digo, yo voy a ir al supermercado, su negación es yo no voy a ir al supermercado. Ahora bien, si yo digo el enunciado con su disyunción, yo voy a ir al supermercado o yo no voy a ir al supermercado, eso siempre va a ser, ¿verdad? Eso lo hemos mencionado anteriormente. Eso siempre va a ser, ¿verdad? Porque solo ocupa una, o sea, para la disyunción solo se ocupa una de ellas para que el enunciado siga siendo verdadero. Así que, o sea, yo sé que siempre, no siempre voy a ir al supermercado, ¿no? Entonces por eso da esa opción y por lo tanto eso siempre va a ser verdadero. Y así, bueno, estas vamos a utilizar más adelante, ¿verdad? Que son muy importantes. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Este es el número 52 de la sección 2.1 del libro Susana Epes, ¿verdad? Que es otro de los libros que también se está utilizando en la clase. Vamos a utilizar estas propiedades de aquí, esas propiedades, más la ley de Morgan, obviamente, para llegar a probar de que la negación de la disyunción de P y no Q y la conjunción de perdón, O y la conjunción de no Q, P y no P es equivalente a no P, ¿verdad? Vamos a llegar a probar esto, ¿no? Y esto, pues, si usted me dice, bueno, puedo probarla por la todo, también se puede. Sin embargo, si yo le digo, pruébelo por esta y usted no lo hace, entonces va a haber problemas, ¿no? Así que, bueno, veamos qué fue lo que se hace, cómo se hace, ¿no? Porque aquí lo que hay que trabajar es como tratar de manipular o de llegar eso de manipular en matemáticas es muy común, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a manipular esto aquí, voy a hacer esto acá, voy a hacer esto allá. Es muy común, ¿verdad? Esto en ese sentido. Así que, bueno, veamos, dice, aplicamos la ley de equivalencias anteriores. Tenemos esto al principio, ¿no? La negación de P o no Q. Aquí voy a aplicar la ley de De Morgan para las disyunciones. ¿Qué fue lo que hice aquí? Bueno, esto es equivalente a decir la negación de P y la negación de la negación de Q, que como vimos en la clase anterior, la negación de la negación
de un enunciado es equivalente al mismo enunciado, ¿no? Esa es la doble negación como tal, ¿no? Así que eso que está aquí es equivalente a no P y Q por la ley de Morgan, ¿no? Y bueno, esto permanece igual, ¿no? Luego, vamos a aplicar la ley conmutativa, ¿no? Que decir no Q y no P es equivalente a no P y no Q, ¿verdad? Eso ya lo tenemos bien claro, ¿no? Luego de eso, o sea, observamos de que negativo P están en ambos paréntesis, ¿no? Están en ambos enunciados. Por lo que podemos aplicar la ley distributiva y decir no P y la disyunción de Q y no Q, ¿verdad? O sea, básicamente estamos sacando la, la, la conjunción, la ponemos afuera del paréntesis y lo que está afuera está ahora dentro del paréntesis como tal, ¿no? ¿Verdad? Eso que es la propiedad de la ley distributiva. Luego, tenemos la ley de negación. Aquí lo que utilizamos fue la ley de negación, que en este sentido, ¿no? En este sentido, como habíamos dicho, de que en el caso de tener la disyunción de un enunciado y su negación, esto siempre va a ser verdad, ¿no? Lo habíamos dicho acá, ¿no? Esto siempre va a ser verdad, así que eso se le llama una tautología, ¿no? Una tautología. Ok, entonces nos resulta que una tautología que nos queda el negativo y una tautología, ¿verdad? Y esta es otra propiedad, ¿verdad? Otra ley que se llama ley de identidad. Si yo tengo ya lo habíamos dicho, ¿no? Yo tengo un enunciado, ¿verdad? Y un enunciado que siempre va a ser verdadero, entonces es equivalente al mismo enunciado, ¿verdad? Eso es como el ejemplo que mencioné al principio de la presentación. Por lo tanto, yo llego mediante la ley de identidad a que esta fórmula lógica es equivalente a la negación del enunciado P. Es otra manera de probar equivalencias lógicas que también se asignó en las tareas, ¿no? Así que, bueno, hay que especificar siempre qué fue lo que se utilizó para, pues, saber, ¿no? De que hay una evidencia como tal. Ahora, bueno, vamos a entrar a algo muy importante, que es la negación del enunciado condicional. Eso no lo habíamos trabajado, no lo habíamos mencionado. Sin embargo, en la tarea sí está. Así que obviamente pues hay que trabajar con ello, ¿no? Dice, sean P, Q enunciados, el enunciado condicional de P, Q se representa como, bueno, P entonces Q, ¿no? Su negación es equivalente a P y no Q. O sea, ¿qué nos está diciendo esto aquí? O sea, nos está diciendo que la negación de un enunciado condicional no es un enunciado condicional, ¿no? Eso es muy contraintuitivo, ¿sí o no? O sea, ¿sí o no? Es muy contraintuitivo. O sea, uno pregunta, ¿pero esto qué es, no? ¿Cómo sale, no? ¿Cómo podemos decir? ¿Qué significa, no? Así que bueno, traemos esto con un pequeño ejemplo, ¿verdad? Para poder, una pequeña intuición como detrás, ¿no? Porque siempre es importante, ¿no? Ver el trasfondo, ¿no? De estas cosas, ¿no? Para poder entender qué significa, ¿no? Eso más adelante es fundamental preguntarse en la carrera, preguntarse qué significan las cosas. Bueno, qué bueno. Ese es un enunciado condicional que es lo siguiente, ¿no? Si vos terminas tu tarea, entonces pues, vos puedes ir al cine con tus amigos. Según este resultado, la negación sería si vos terminas tus tareas, pero no puedes ir al cine con tus amigos. Recordemos que pero habíamos mencionado en las clases anteriores de que pero es equivalente a decir y, ¿no? O sea, pero es otra forma de decir y. Así que bueno, ¿por qué? O sea, veamos que cuando yo le digo, ¿verdad? Supongamos que yo lo estoy diciendo, no sé, a mi hermano pequeño o a mi hijo, si tú terminas la tarea, entonces yo te digo, oye, amigo, ¿no? Es como una especie de promesa, ¿no? Por decirlo así, no podemos verlo como una especie de promesa de que si yo te dejo hacer lo otro, ¿no? Entonces, de esta manera, al tener su negación como tal, lo único que cambia, o sea, no va a cambiar en sí, bueno, lo que cambiaría en sí es la promesa, ¿no? Pero, o sea, la hipótesis no cambia. O sea, si yo digo, si tú terminas tu tarea, tú terminas tu tarea. Lo que va a cambiar como tal para que esto, pues, sea lo opuesto, es que mi hijo, mi hermano, ya no vaya al cine. Eso es lo que va a cambiar como tal. Lo podemos ver de esa manera, ¿no? Porque si mira, si vos tenías tu tarea, entonces vos no vas a ir al cine, cambia completamente, ¿no? Cambia completamente, ya no sería lo mismo, porque ya estoy hablando de otra condición como tal, ¿no?
Entonces, de esta manera, podemos ver que aquí es una aserción, ¿verdad? Una aserción, digamos, de una manera, de que no estoy cumpliendo la promesa que le hice, ¿no? Entonces, la hipótesis se mantiene y veamos de que, a diferencia de aquí, que es un condicional, lo que hay aquí es una conjunción como tal, ¿no? Es decir, si vos tienes una tutoría y no puedes ir al cine, ¿no? Así que tengamos bien claro eso, así que pues espero que haya sido un poquito, ¿no? Para despejar eso. Yo sé que es algo muy contraintuitivo esto de tratar de verlo, ¿no? Pero tratemos de verlos, estos ejemplos de esta manera, ¿no? Para que podamos tratar de entender un poco al menos de dónde surgen las cosas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, bueno, esta es la justificación realmente, ¿no? Esta es la justificación de que por qué, bueno, atrasados de verdad, de que por qué, pues, son lógicamente equivalentes. Veamos de que obviamente los valores de la negación de PQ son los opuestos y P o negación de Q va a tener los mismos valores, por lo tanto, según lo que se mencionó al principio, estos son lógicamente equivalentes, estos dos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio que dice lo siguiente, ¿no? Si A y B son números pares, entonces AB es par. ¿Cuál sería su negación? Y tenemos 5 opciones. Aquí hay que elegir cuál de ellas es. Si A y B son impares, entonces AB es impar. Si A y B son pares, entonces AB es impar. Si AB es impar, entonces A y B son impares. Si A y B son pares y AB es impar. Si A y B son impares y AB es impar, ¿no? Ya de primera podemos descartar estas tres primeras opciones, porque como dijimos, la negación no son enunciados condicionales, sino que son un enunciado con conjunción, ¿verdad? Así que de esta manera solo nos quedan estas dos opciones, ¿verdad? Ahora bien, descartamos la última porque la hipótesis sabemos que es a mantener, ¿no? ¿Verdad? Se mantiene la promesa, entre comillas, y lo que va a cambiar como tal es el resultado, no es la consecuencia al final, ¿no? Y solamente que es como una aserción, digamos, de que esto pasó por esto, ¿no? No sería un condicional porque un condicional cambia completamente, sería una contradicción realmente. Así que ese no es, ¿no? Porque cambia la hipótesis. Por lo tanto, solo nos queda esta última cuarta. Entonces, ustedes pueden ver, incluso en el mismo examen, que pueden haber este tipo de ejercicios, ¿no? De que, bueno, nosotros les damos un enunciado, usted le dice, bueno, ¿cuál es el contrapositivo? ¿Cuál es el recíproco? ¿Cuál es la negación? Y ustedes, pues, de todas las opciones, pues, van a llegar a ver cuál es, ¿no? Como tal, ¿no? Hay que analizar bien y todo. Y, por lo tanto, sería esto, ¿no? Porque mantiene la hipótesis y es un enunciado con conjunción y niega como tal al final la consecuencia que había al principio, ¿no? La consecuencia de nuestra condición. Por lo tanto, la cuarta opción es el, la negación de nuestra condición. Así que bueno, con esto pues ya trabajamos con la negación de los enunciados, de conjunción, disyunción, condicional, ¿verdad? Y el bicondicional, pues, como es, como recordamos que bicondicional, P sí, solo sí, Q es equivalente a decir P, entonces Q y Q, entonces P. Así que los valores de negación surgen a partir del condicional y de la conjunción. Así que de esta manera, pues, se pueden deducir de ahí, ¿no? Y bueno, por esta parte terminamos y en el siguiente video se trabajará con un ejercicio bastante interesante, ¿verdad? Y pues espero que sea de tu agrado. Así que bueno, nos